quiero empezar con este salmo, Salmo 33, 6, que dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el ejército se refiere a todas las estrellas. Y por la palabra de Dios todo fue creado. El salmista se remonta a los primeros momentos de la creación, donde Dios, a través de sus obras portentosas, creó lo que existe: los cielos, el mar, la tierra, y todo fue porque Él expresó su palabra. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y así cada parte, por la palabra expresada de Dios, que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, y que esa palabra que viene de parte de Dios trae vida, y trae una vida muy diferente para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, por esta tarde, Dios. Gracias porque podemos ver tu provisión, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu favor en cada uno de nosotros, Dios. Pero hoy, en este día, Dios, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos ayude, nos guíe, nos traiga una revelación fresca a cada uno de nosotros. Esa guía que es tu palabra, esa lámpara que ilumina, que nos ayude, Dios. Porque aquí estamos todos con nuestro corazón dispuesto. Te creemos, Dios. Te creemos porque tu palabra es confiable. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos meses yo andaba por el centro y estaba en una farmacia. Y cuando salí de esa farmacia, vi a una hermanita y me dirigí. Ella venía hacia acá y yo iba hacia allá. Nos encontramos. Al irnos encontrando, yo le dije: hola, buenos días, y le extendí mi mano. Y la respuesta de mi hermanita, me extendió su mano y me dijo: los cristianos son de palabra. Ese fue su saludo. Y al momento que me dijo eso, una revolución vino en todo mi ser cuando me saludó de esa manera. Los cristianos son de palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque este tema, este mensaje, yo le he puesto por título: la palabra de los cristianos. Pero ¿por qué revolucionó tanto esta palabra cuando me dijo ese saludo? ¿Los cristianos son de palabra? Le dije: hermanita, ¿todavía se acuerda? Claro que me acuerdo. Y me hizo énfasis en algunos puntos. Mira, Agus, y mira, Agus, y mira, Agus. Le dije: sí, es cierto, hermanita. Digo: ¿pero a poco todavía se acuerda? Dice: sí, ¿cómo que no? El primer sermón que yo expresé ante una iglesia fue ese, con ese título: los cristianos son de palabra. Yo creo que la pastora se acuerda, Irma estaba presente, Hugo, no sé si Ceci todavía estaba, hace más de 20 años. Pero fue mi primer sermón que yo elaboré. Y le dije: hermanita, ¿todavía te acuerdas? Claro que me acuerdo. Y me empezó a comentar algunos aspectos de ese sermón. Y me dio tanto gusto que se acordara de ese sermón que ya tenía más de 20 años. Nos despedimos y en ese momento vino una revolución sobre mi corazón y solamente vino una pregunta: Agustín, ¿cómo estás con ese título? Los cristianos son de palabra. ¿Has permanecido? ¿Has avanzado? ¿O has retrocedido? Dios directamente conmigo.
Tanto así que era tanta mi prisa que tuve que llegar a mi carro y disponer de 10 minutos para analizar esos 20 años que habían pasado, cómo yo había vivido ese título, Los cristianos son de palabra. ¿Y qué encontré? Encontré inconsistencias en mi vida. Había fallado yo a la palabra que debe ser como un estandarte de los cristianos. ¿De qué tipo de palabra te hablo? La palabra de cumplimiento, la palabra como una manera de cumplir un compromiso. Nos vemos mañana a las 10. Es tu palabra. ¿Estás a las 10? ¿Estamos a las 10? ¿Has fallado? Yo reconociera varias partes de mi vida donde yo había fallado a mi palabra. Y aquí está mi esposa, que seguido me preguntaba: Agustín, ¿a qué hora llegas a comer? Yo le daba una hora. Y a veces llegaba y a veces no llegaba a esa hora establecida. ¿Y qué me decía mi esposa? Agustín, no tienes palabra. ¿Verdad que sí? ¿Les ha pasado? Que damos una palabra y no la cumplimos. Para nuestros antepasados, el cumplir la palabra era un honor. Era la vida misma. En una ocasión, una persona del viejo oeste americano se trasladó al estado de Montana para hacer una expedición. Y allí compró muchos víveres. Se dice que compró hasta mulas, víveres, municiones, porque tenía que hacer una expedición. Al comprar todo, le faltaron $500. Un comerciante de al lado le dijo: yo te los presto. Y él le dijo: yo te los pago el 1 de enero. Eran varios meses, pero dice: el 1 de enero yo te los pago. Hizo la expedición, acabó, se fue a su hogar y él tomó el tiempo necesario para ir a pagar esos $500. Eran más de 2,500 kilómetros los que tenía que avanzar. No era con carro, no era con avión, era a caballo. 2,500 kilómetros. De aquí a Morelia son 50, 60, no sé, pero para que te imagines la distancia de 2,500 kilómetros. Se preparó para ir. El invierno se vino muy fuerte. Esto le hizo retrasar el tiempo, pero dijo: yo voy. Tengo que cumplir mi palabra. Algunos amigos, como los que hay a veces por ahí: no vayas, ya no pagues este dinero, te puedes morir. Dice: no, tengo que cumplir mi palabra. Y llegó unos días por el duro invierno, porque él sabía que cumplir la palabra era importante. Y esa región donde él vivía, la mayor parte de la población, ese era su lema: un hombre, una persona tiene que cumplir su palabra. Nuestros abuelos, su palabra era importante. Su palabra no llevaba una firma, no llevaba un abogado. Simplemente con decir su palabra, ellos la cumplían. Hace unos meses también escuché de un artista ya en su vejez que le preguntaba cómo eran los contratos con tu televisora. ¿De palabra? ¿No firmabas un documento, un contrato? No. Lo platicamos en un café, en una comida, y todo era de palabra. ¿Había problemas? No. Nunca había problemas. ¿Y ahora? No, pues ahora ya ni el nuevo dueño hace eso. Ahora él manda a sus abogados y tenemos que firmar, y aún así hay problemas.
la palabra, la importancia de la palabra. El mejor contrato que existía en las personas era su palabra. Los cristianos son de palabra, fue aquel primer título. Hoy le he puesto, de ahí nació esta segunda parte. Es un seguimiento de aquella primera parte y le he puesto por título la palabra de los cristianos. En aquella ocasión yo decía, los cristianos son de palabra. La palabra son, para mí era una afirmación, un hecho. No era una duda, era una verdad. Ahora le puse por título la palabra de los cristianos. Y te voy a mencionar algunos puntos que yo preparé para este día. El primer punto es palabras y acciones. Somos lo que hacemos, pero también somos lo que hablamos. No hacer lo que se dice provoca problemas. En Job 6:25 dice así: cuán eficaces son las palabras rectas. Tus palabras, mis palabras, dicen lo que pretendo ser, pero mis acciones, tus acciones, son lo que realmente eres, lo que realmente yo soy. Tenemos que pensar bien las cosas antes de hacer un compromiso. Decir una cosa y hacer otra nos convierte en personas no confiables. Perdemos credibilidad y la gente no nos cree. Cuando nos prestan algo y no cumplimos con ese compromiso, préstame un dinero y te lo entrego este día. Y cuando no cumplimos en el compromiso, en el tiempo establecido, hay problemas. Provocamos problemas. Cuando vamos, y que a veces me ha tocado ir de compras a algún lugar, y que preguntamos, ¿cuánto cuesta? Lo común que decimos cuando se nos hace caro: ahorita vengo. ¿Y si venimos? ¿Si vamos? Todas esas inconsistencias fueron las que Dios trajo a mí. En aquel momento cuando la hermanita me saludó: Agustín, ¿qué estás haciendo? ¿Y sabes ahora qué hago? ¿Cuánto cuesta? Pues que dije, pues Dios, ayúdame, dame sabiduría cómo debo enfrentar esto sin mentir. Y lo que les digo, híjole, se me hace carito. Permítame tantito, déjeme ver. Y no se molesta la gente. A veces por pena, a veces por no sé. Lo hacemos. Segundo punto, el valor de la palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale mi palabra? En ciencia hemos avanzado. Hace años que no había el teléfono, no había celulares, no había televisión, no había redes sociales, pero había un valor que era la palabra. Hoy hay todo eso, pero hemos retrocedido en valores. Y un pilar de esos valores es la palabra, que se ha perdido. El valor de la palabra debe ser palabra de honor. Debe ser credibilidad frente a los demás. El valor de la palabra es distinción. La gente nos distingue. Cuando hay una familia que el papá no cumple su palabra, que la mamá no cumple su palabra y los hijos también no cumplen su palabra, mienten mucho, se distingue esa familia, se distingue esa persona. El que tú cumplas la palabra te distingue, nos distingue. Es una personalidad.
es respeto, es puntualidad. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar? Dios nos puede dar templanza para no hablar solo por hablar. El valor de la palabra es confianza, es verdad, es compromiso, es sinceridad, es formalidad, pero sobre todo es cumplimiento. Al ser personas de palabra, nos da un valor en la sociedad y nos da un valor con Dios, porque es muy importante el cumplir nuestra palabra. Ese es el valor de la palabra. El tercer punto que te quiero mencionar es cumple tu palabra. No es una orden, es una motivación. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Yo me incluyo. Y es como decirte, vamos a cumplir nuestra palabra, vamos a hacerlo. Y hay que cumplir esa palabra que hemos dado en algún momento. Debemos aprender y tomar en cuenta que toma años en construir la confianza, pero solo unos segundos para destruirla. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Formalidad también es decir no. No siempre tienes que decir que sí. Hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Mira algo que yo vi, que cuando no cumples tu palabra, cuando yo no cumplo mi palabra, es una traición, porque no sostuvimos una promesa. Y lo importante no es lo que se promete, sino lo que no se cumple. Cumplir con la palabra en pequeños compromisos y en grandes compromisos es de suma importancia. No por cosas pequeñas ya no es importante, es importante. Tengo un amigo que hace apenas como 2-3 años se casó, y ni se casó, nomás se juntó con una muchacha. Él ya tiene 50 años, con buen trabajo, con buen sueldo, carismático, amigable. Y él no era de los que dice por ahí el dicho que tenía hijos por donde quiera. No, él tenía ahijados por donde quiera, porque no sabía decir no. Y todo el mundo pues de alguna manera pues lo conocía como era muy muy generoso. Y lo buscaban para ser padrino de esto y de esto cada rato. Pero no sabía decir no. Dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero con el paso del tiempo se amargó su corazón. Se dañó emocionalmente por no saber decir no. Hace todavía como 5 años yo estaba platicando con él
Y me dijo en una ocasión: Agustín, mi sobrina se va a casar y me pidió que si yo no era padrino de salón. Le digo: ¿y tú qué le dijiste? No, pues yo le dije que sí, pues es mi sobrina. Ah, pues está bien. Hasta allí. Al poco tiempo me lo decía así, pero bien, bien chino, bien enojado. Dice: es que Agustín, no se vale. Ya vino mi sobrina, ya consiguió ya el salón, y además me dijo: mira, este es el salón y cuesta 30,000 pesos la renta del salón. Dice: no se vale. Le digo: ¿y tú qué le dijiste? No, pues no le dije nada, pues yo le dije que le iba a ayudar. Le digo: no, pues, digo, tú puedes, en este momento tú puedes decirle: ayúdame con otra persona, o otras dos, y entre dos o en tres. Salimos con este compromiso, aún así no estabas perdido. No, pues es que yo ya le prometí y tengo que cumplir. Por siempre cumplir su palabra y no saber decir no, su corazón se dañó. Entonces también tenemos que analizar, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, porque fíjate lo importante: el incumplimiento de la palabra, de tu palabra, de mi palabra, es un acto de violencia. Ah, caramba, sí, es un acto de violencia. Es deshonestidad y fomenta el conflicto y la discordia. Y tú y yo, como hijos de Dios, no estamos para fomentar esos malos valores. Problemas, a veces hasta con golpes. Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. En estos tiempos las promesas se hacen y se rompen con tanta facilidad. ¿Y qué pasa cuando no cumplimos nuestra palabra a alguien? Provocamos en la otra persona ira, coraje, resentimiento, pérdida de confianza y falta de credibilidad. ¿Y qué pasa cuando tú le fallas a alguien? La otra persona hasta te quiere comer, ¿verdad? Se pone bien china. Dios nos llama a ser un pueblo moralmente recto. Y pasa mucho en los matrimonios, cuando el hombre, el esposo está fallando y fallando y fallando en una cosa. ¿Y qué le dice a la esposa? Te prometo que voy a cambiar. O al contrario, dice la esposa: amorcito, te prometo que sí voy a cambiar. ¿Y cambia? Dice: no prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido verbalmente con alguien y no le hemos cumplido? Y lo más triste y lo más delicado, que ha habido muertes por el incumplimiento de una palabra. Y eso lo vemos muy frecuente en las herencias. Es que mi papá dijo que esto era para mí, y es que mi mamá dijo que esto me tocaba a mí, por el incumplimiento de la palabra. Pero como papás, ¿qué está pasando con esta palabra que le damos a nuestros hijos? Hijo, el sábado te llevo al zoológico. Y llega el sábado y el niño hasta se levanta más temprano, ni duerme bien, y el papá ni se acuerda que tiene que ir al zoológico. Hija, en tus 15 años te voy a comprar un carro. Dice que tenemos que mejor pensar antes de hablar. Papá, el miércoles
tengo un evento en mi escuela, ¿me vas a acompañar? Sí, hijo, yo ahí te voy a acompañar, yo voy a ir, yo voy a estar ahí contigo. Para los hijos es lo máximo que sus papás cumplan una promesa. Y si no, los derrota emocionalmente, aunque no lo digan. Cumple las promesas a tus hijos o en su lugar. Si el Espíritu Santo te está hablando, ¿cuántas promesas has hecho y no has cumplido a tus hijos? O a la esposa. El fin de año te llevo a Cancún. Amor. Y llega Navidad, llega la primavera y está pendiente la ida a Cancún. Pensar antes de hablar. ¿Cuántas promesas están pendientes que no hemos cumplido? Una noche antes, una noche que estaba Jesús con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ahí todos reunidos, les dijo a todos sus discípulos: esta noche todos me van a abandonar. Y todos se quedaron, ¿cómo? Y salta Pedro y dice: Señor, yo no te abandonaré, no te dejaré. Y dice Jesús: Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Señor, yo nunca te dejaré, aunque tenga que pagar con mi vida, jamás te abandonaré. Fíjate qué palabras. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó, lo abandonó. Sucedió. ¿Qué promesas hemos hecho ante Dios que también le hemos fallado? Si tú me sanas, Dios, si tú me sacas de este problema, te sirvo o hago esto. Y también le hemos fallado. Qué importante es que analicemos bien lo que hablamos y las promesas, porque tan importantes como las hablamos, tan importante como que las vayamos a cumplir. Punto número 4. Confía en Dios. Él siempre cumple su palabra. Salmo 33, 4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Todas las palabras de Dios son rectas y verdaderas, y podemos confiar en ellas. Dios no miente, Dios no cambia sus palabras, ni deja de cumplir sus promesas. Su palabra es fiel y confiable. Es un Dios de palabra. Y tú y yo somos sus hijos y tenemos que tener esa parte también de nuestro Padre, que también somos de palabra. Porque imagínate, si Dios no cumpliera sus palabras, no estaríamos aquí. Estaríamos desanimados, estaríamos tristes, agotados, derrotados. Por eso te decía, la parte más importante: ¿qué sería de mí? Lo que dice el canto: ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? Dios ha venido con luz a través de su palabra. Ha venido a traernos vida, alegría, paz, gozo, tranquilidad, armonía. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra, y las ama tu siervo. Su palabra es pura, perfecta, es transparente, es confiable. Dios de promesas, Dios de palabra. Y tenemos toda la Biblia
llena de la palabra de Dios, llena de promesas que Dios tiene para nosotros. Dios habló a Abraham y le dijo que le daría un hijo. Y cumplió. Dios habló también a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a la salvación. Y cumplió. Dios les dijo a sus discípulos: esperen porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cumplió. Ese es nuestro Dios, Él cumple. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Mira, en estos 3 versículos está hablando de la palabra de Dios y se refiere palabra limpia, palabra pura y palabra recta. Esa es la palabra de Dios. Y hay mucha palabra de parte de Dios para nosotros. No temas, yo estoy contigo. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios es bueno. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No es por un tiempo, no, dice es para siempre. Generaciones van, generaciones vienen, pero la palabra de nuestro Dios es para siempre y es para todos. Y el último punto que quiero comentarles es los que son de palabra. Mira la importancia de que tú y yo como hijos de Dios seamos reconocidos como personas de palabra. Nos da una identidad. Somos reconocidos. Y qué bonito que allá afuera en la sociedad, primer punto, vean que una persona, reconozcan a una persona que cumple su palabra, que es de palabra. Y cuando otra persona le pregunte, es que aquello es de palabra. ¿Quién es de palabra? Aquel. Ah, es que son cristianos, es cristiano. Reconocidos en la sociedad por personas de palabra y reconocidos por ser hijos de Dios. La gente sí nos reconoce. Y te aseguro que se ha pasado eso. Ah, es que es cristiano. Vale, Manuel. Ahí está. Sí ha sucedido. El ser personas de palabra no es una obligación, no es una carga. Es sencillo con la ayuda de Dios. A nuestras fuerzas tal vez sea muy difícil, pero con la ayuda de Dios es fácil. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece, en Cristo que nos ayuda. No estamos solos. No nos deja Dios. Entonces, este punto, los que son de palabra, surgió de aquel primer mensaje. Los cristianos son de palabra. Es un hecho. Por ahí sacan un eslogan los políticos que dice: hechos, no palabras. No, acá nosotros son hechos. Y que venga a ser también lo mismo, hechos de verdad, transparencia. Somos el reflejo de Jesús. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hay una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Otra pregunta.
Y aquí está la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Y qué más? Y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Hablar verdad. Que tú y yo, como hijos de Dios, hablemos verdad. Que no nos burlemos en compañía de otras personas, que hablemos verdad. Que no nos involucremos en conversaciones de doble sentido, que hablemos verdad. Al cumplir nuestra palabra, honramos a Jesús. Y que nosotros, los cristianos, sea un hábito el cumplir nuestra palabra, pero con la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar. Hay un proverbio por ahí, no lo di, pero dice: plata escogida es la lengua del justo. Somos de valor cuando hablamos palabra buena. Y así como hijos de Dios, también debemos ser esas personas de influencia en la sociedad. La palabra del cristiano, tu palabra, mi palabra, debe ser verdad cumplida. Debe ser confiable. Debe ser veraz. Pero como te decía, no por obligación. Y es así, no por obligación. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos ayuda. Él nos va a motivar, Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar. El cristiano debe ser una persona recta. El cristiano debe ser una persona de palabra. Una persona en la cual no haya conflictos entre sus palabras y sus acciones. Y por último, ya casi para terminar, cuando en alguna ocasión no vayas a poder cumplir tu palabra, o no vayas a poder cumplir con un compromiso que ya tienes establecido, porque llega a suceder que a veces pasa que no puedes. Haz lo siguiente: comunica a tiempo. Y segundo, pide una disculpa por ese incumplimiento. Y enseguida retoma una nueva fecha y un nuevo horario. No te quedes como que nada pasó. Porque hay personas, por ejemplo, puede haber personas que prestan algo y no lo regresan, pero no dicen nada. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan un mes, pasan 2 años. No. Informa antes. Se puede. Porque como cristianos nos identifica el ser personas de palabra. Puedes decir y pensar: he fallado mucho en mi palabra, pero aquí estamos hoy en este día, solamente yo para decirte en esta mañana: no pasa nada, no te preocupes, estamos ante el Dios que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y esta palabra no es una palabra de condenación. Aquel momento cuando yo estaba con esta hermanita, Dios no me condenó. Dios me llevó a un tiempo de reflexión, de análisis, de retomar, de volver, de cambiar, de hacer lo que Dios manda. Esta palabra no es para que estés condenado, porque hoy la palabra es para traernos sanidad y restauración, porque ese es nuestro Dios que está siempre con cada uno de nosotros.